lo que pasó con una de las mayores tragedias en una comisaría. Y tremendo también lo ocurrido en Pergamino. 7 presos murieron y uno resultó gravemente herido. Aproximadamente 18:40 recibimos una llamada de emergencia al 147 donde nos estaban informando que en la comisaría primera se había producido un incendio. Esto tiene que ver con 7 muertos en una pelea en una comisaría en Pergamino. El día después de una comisaría desbordada de presos y con sospechas contra los uniformados. ¿Cuántos presos entraban en esa comisaría primero de Pergamino? No más de la mitad de 19, no más de 9, y había 19. A ver, esto no es algo aislado, sino que se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país, y en especial en la provincia de Buenos Aires. Tener comisarías sobrepasadas, con una sobrepoblación impresionante. El fuego se inició dentro de un pabellón. Por supuesto, los presos estaban adentro de ese pabellón, encerrados. Sí. Y la policía, Sí. ¿qué hizo, digamos, frente al fuego? ¿Llamó a los bomberos? ¿Abrió la celda para que salgan y no se mueran Sí. quemados? Digamos, ¿qué hicieron? Algunos investigan si fue o no una masacre organizada por parte de la policía que estaba en esa comisaría. Acá hay una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo, que sigue teniendo una resolución que permite alojar a privados de libertad en comisarías, y respecto también al Poder Judicial, que no se hace cargo de las personas privadas de libertad que tiene a su cargo. No solamente un juez de garantía, sino cualquier tipo de juez que tiene a cargo una persona, en este caso todos procesados, se tiene que hacer cargo y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales. ¿Cuántos policías custodiaban en ese momento a los presos como para no haber podido pedir auxilio si al lado estaba la departamental? No es que estaba la comisaría en el desierto de Sahara, estaba al lado de la departamental. La libertad se las tiene que cuidar y resguardar. En este caso son personas que se les está investigando por distintos delitos, que encima la mayoría de los que estaban ahí eran delitos que no eran mayormente graves. Los tiene que cuidar, los tiene que proteger y el Estado se tiene que hacer responsable. Habitualmente sucedían o quemas de colchones o motines o destratos que tendría la policía con los internos que estaban detenidos en ese lugar. Generalmente cada mes y medio teníamos que hacer algún tipo de nota respecto a algún hecho que sucedía en la comisaría primera porque eran reiterados esto que sucedía. Hubo un motín en diciembre de 2005, hubo muertos en el año 2003, 3 muertos en el año 2003, hubo varios casos de hechos de apremios ilegales o de chicos golpeados, hubo anteriormente circunstancias de superpoblación, es decir, los hechos relacionados con la comisaría primera de Pergamino no tienen que ver con la comisaría en sí, sino con una exposición de lo que había ocurrido durante mucho tiempo con la situación policial en Pergamino y en la Argentina, o principalmente en la provincia de Buenos Aires. Una consecuencia anunciada de falta de políticas en materia de seguridad, en este caso respecto al alojamiento de privados de libertad en comisarías, lo cual no tendría que suceder bajo ningún punto de vista. En el año 2003, octubre del 2003, había 20 presos. O sea que la historia de superpoblación en esa comisaría es vieja. De los 20 presos, en 4 días aparecieron muertos 4. 2 quemados, 1 ahorcado y 1 fue envenenado porque en la comida le pusieron vidrio molido. En octubre de 2003 hubo 3 detenidos fallecidos en medio de una semana en la comisaría primera, que generaron muchas sospechas. Caso Castro, caso Tovares, caso Belizán. ¿Por qué murieron los presos en la comisaría primera? Familiares marcharon por las calles de la ciudad exigiendo la claridad del caso. El caso de Roberto Castro, las similitudes son muchísimas, hay muchísimas similitudes y hay también algunas diferencias. En primer lugar, bueno, se trató aparentemente de un motín y según se comentó en su momento y en la causa penal en su momento también, la cuestión de las autolesiones de las que se hablaban. Se señalaron que se habían lastimado adentro de la celda y habían incendiado colchones y habían resultado de eso 2 presos heridos. Uno de ellos era Roberto Castro y el otro uno de apellido Tavares, si no me equivoco.
y también Juan Cruz Tavares, si no me equivoco, y había otro detenido más que había muerto unos días antes porque se había colgado en su propia celda. Él era Roberto Castro. Fue el primer detenido fallecido ocasionado por una quema de colchones en modo de protestas, según fuentes oficiales. A partir de esta muerte, hubo mucha sospecha que involucran diferentes hipótesis. A Roberto lo fueron a buscar a la casa tras un allanamiento en su domicilio buscando un televisor y un grabador. El allanamiento salió negativo. Días posteriores volvieron a su domicilio y le informaron que había saltado una captura del año 84 y se lo llevaron inmediatamente a la DDI y le dijeron a su familia que iba a ser investigado durante 15 días y nunca más volvió. ¿Sabe qué costan las causas? Que hacían pis y del cuerpo en botella, porque no lo sacaban ni siquiera para ir al baño. A todos. Eso es torturarlo. ¿Entendés? Porque una persona, por más que esté detenida, tiene derecho de ir al baño, tiene derecho a comer, tiene derecho y sigue siendo una persona. La comisaría primera fue un lugar de detención clandestino. Estuvimos ahí presentes cuando se puso la placa, acompañando además a los diferentes movimientos de derechos humanos, con quien tenemos una estrecha relación por todo lo que hacen aquí en la ciudad de Pergamino. Fue en octubre del 2015 y recuerdo que había todo el arco político presente porque realmente era un hecho muy importante que se declarara finalmente que este lugar había sido un centro de detención. La comisaría de Pergamino funcionaba, al igual que otras tantas comisarías de la provincia de Buenos Aires, como primer punto a donde se llevaba al detenido, al detenido, mal dicho detenido, ¿no? Al secuestrado, al desaparecido. Se lo llevaba a la comisaría, se producía la toma de datos, se hacía una especie de fichaje inmediata y sistemáticamente la tortura. En ese momento, esto está comprobado por los juicios que se hicieron en 1985 y por todos los juicios que vinieron después. La comisaría primera durante la dictadura militar fue un centro clandestino de detención. En ese lugar se secuestró, torturó y desaparecieron personas.